Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Evelyn Tlalpa Rodríguez, soy de la Escuela de Enfermería Angelópolis. El día de hoy les estaré hablando sobre los temas de cráneo, cara y columna vertebral. Esto es de la materia de anatomía y soy del primer semestre, grupo C. Bueno, voy a empezar con el tema de cráneo. Como sabemos, el cráneo va a ser el esqueleto de la cabeza. Este va a estar conformado por 22 huesos separados y se puede dividir en dos partes, en lo que es el viscerocráneo y el neurocráneo. El neurocráneo vamos a tener que va a ser la caja ósea del encéfalo, donde aparte vamos a encontrar sus cubiertas membranosas, las cuales son las meninges. Entre ellas sabemos que las meninges van a ser tres, lo que es la dura madre, pía madre y aracnoides. También vamos a tener que el neurocráneo va a tener porciones proximales de los nervios craneales y vasos encefálicos. Bueno, ahora vamos con los huesos que se encuentran en el neurocráneo de una persona ya adulta. Vamos a tener que va a estar conformado por 8 huesos, en los cuales vamos a tener que 4 van a ser impares, centrados en la línea media de lo que es el cráneo. Entre ellos vamos a tener que va a ser el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, que se encuentra en la parte de atrás. Después entre los pares, los dos huesos pares, vamos a tener que van a ser los temporales y los parietales. Bueno, ahora voy a hablar más a detalle de cada hueso que conforma al neurocráneo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las características del hueso frontal, que pues como sabemos va a ser este. Entre sus características vamos a tener que va a ser un hueso simétrico, mediano y que va a ocupar la parte anterior de lo que es el cráneo. Vamos a tener que va a estar situado por delante de los parietales, el hueso etmoides y el esfenoides. Se va a articular por debajo con el etmoides, los huesos nasales, los huesos cigomáticos y lagrimales, al igual que con los maxilares. Vamos a tener que va a formar cavidades, entre ellas lo que son las cavidades nasales y orbitales. Vamos a tener una vista externa, una inferior y una posterior. Bueno, en una de las características de la cara externa vamos a tener que va a presentar un borde parietal, que va a ser donde se va a articular con los parietales. Vamos a tener lo que es la eminencia frontal. Vamos a tener lo que es un arco superciliar, además de apófisis cigomáticas, un borde supraorbitario, porción nasal, sutura metópica y una porción nasal, además de la globela y la escotadura frontal. Ya. Y entre las características de una vista que sería inferior, vamos a observar lo que son la orbitonasal o porción orbitonasal, que pues se distingue en dos partes, la porción nasal y la porción orbitarias, como su nombre lo dice. En ellas vamos a encontrar características como lo que son las escotaduras supraorbitarias, la cara orbitaria, bordes esfenoides, borde parietal, borde orbitario, borde del esfenoides, además de fosa de la glándula lagrimal, apófisis cigomática y superficie temporal, además de un arco superciliar. Bueno, ahora voy a hablarles del hueso parietal. Vamos a saber que este va a ser un hueso par, va a estar situado por detrás del frontal, ¿sí? Y por encima del temporal, que es la parte de acá, y por delante de lo que es el occipital, y el occipital es la parte de acá. Bueno, este va a ocupar la porción laterosuperior, va a poseer una forma cuadrilátera y se va a distinguir porque va a tener 2 caras y 4 bordes y 4 ángulos.
En la cara interna vamos a encontrar que va a estar constituida la fosa parietal. En el borde sagital vamos a tener que va a estar ubicado por arriba y va a ser grueso y presenta un borde dentado para la sutura sagital. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el hueso temporal, que como sabemos va a ser un hueso par, que va a estar situado en la parte lateral media e inferior del cráneo. Contiene el órgano vestibulococlear. Existen dos caras en un ángulo recto, que va a ser la cara lateral y cara inferior, donde vamos a encontrar que va a tener una cara temporal, apófisis cigomáticas, un tubérculo articular, una fisura petrotimpánica, una porción timpánica, una apófisis estiloides, incisuras mastoideas y espina supramática. Luego vamos a tener que va a estar conformado también por apófisis cigomáticas, fosas mandibulares, conductos auditivos externos. Bueno, ahora les voy a hablar del hueso occipital, que como sabemos este va a ser un único hueso y sistémico que corresponde a la parte posterior e inferior del cráneo. Posee un foramen magno que es casi horizontal, que por él van a pasar lo que es la médula espinal. Bueno, vamos a tener que va a estar formado por, en su vista interna, una escama occipital, protuberancias occipitales externas, líneas nucales superior, un ángulo lateral, cresta occipital externa, apófisis yugular, conductos condileos y conductos del nervio hipogloso, además de que va a tener el foramen magno y una porción basilar. Va a encontrarse un borde en su vista inferior. Vamos a encontrar características como que va a presentar una porción basilar, conductos del nervio hipogloso, cóndilos occipitales, que va a ser donde se va a articular con las vértebras C1, que es el atlas. Luego vamos a tener lo que es la línea nucal inferior, una cresta occipital externa, el foramen magno y un ángulo lateral. Luego vamos a tener lo que es el hueso etmoides, que pues como sabemos va a ser un hueso impar y simétrico, situado como una cuña en lo que es la base del cráneo, entre los huesos que lo rodean, y pues presenta una característica de tener alas menores y alas mayores y apófisis pterygoideas. Se caracteriza por tener la figura como de mariposa, y entre ellos vamos a tener que tiene un cuerpo del esfenoides, va a tener una silla turca, una apófisis clicoides posterior, una fosa hipofisiaria, un surco carotideo, un conducto o canal óptico, va a tener una cara cerebral de... Luego vamos a tener lo que es el hueso etmoides, que como sabemos va a ser un hueso único mediano, simétrico, que se halla en la parte por delante de el esfenoides y por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal. Contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. Está constituido por una lámina perpendicular situada en la línea media y una lámina cribosa y las laberintos etmoidales. Entre sus características vamos a ver que va a tener un borde anterior, infundíbulo etmoidal, un foramen de la lámina cribosa, un foramen etmoidal anterior, celdillas etmoidales, foramen. Luego vamos a tener lo que es el hueso etmoides, que como sabemos va a ser un hueso único mediano, simétrico, que se halla en la parte por delante de el esfenoides y por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal.
contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. Está constituido por una lámina perpendicular situada en la línea media y una lámina cribosa y las laberintos etmoidales. Entre sus características vamos a ver que va a tener un borde anterior, infundíbulo etmoidal, un foramen de la lámina cribosa, un foramen etmoidal anterior, celdillas etmoidales, foramen. Luego tenemos lo que es el viscerocráneo, que como sabemos constituye la parte anterior del cráneo y se compone por tener huesos que rodean lo que son la boca, que como son maxilar y mandíbula, la mandíbula, la nariz, que es la cavidad nasal, y la mayor parte de lo que son las órbitas, que son las cavidades orbitarias. Vamos a ver que el viscerocráneo se va a constituir por 15 huesos irregulares, 3 huesos impares centrados en la parte situada línea media, que vamos a narrar la mandíbula, el etmoides y el búmer, y 6 huesos pares bilaterales, que es el maxilar, cornete o concha nasal inferior, el cigomático, palatino, nasal y lagrimal. Luego vamos a tener lo que es el hueso cigomático, que entre sus características va a tener que tiene una forma romboidal, que se sitúa en la parte inferior lateral de las cuencas oculares. Está conformado así a los pómulos y es un punto de inserción para varios músculos faciales que responden o son responsables de lo que es la masticación, además de que participa en el sostenimiento de los ojos. Vamos a tener que va a tener una fase orbitaria, un foramen cigomático orbital, un margen infraorbital, un foramen cigomático facial, una cara lateral, borde posterior inferior y un borde posterior superior. Luego vamos a tener lo que es el hueso nasal o cornete inferior, que va a ser una estructura ósea situada justo detrás de las fosas nasales. Va a estar recubierta de mucosa nasal y de vasos sanguíneos, y a la vez va a permitir la entrada constante de aire a la cavidad nasal. Se va a caracterizar por tener apófisis lagrimales, un borde superior, apófisis etmoidal, extremidad posterior, un borde inferior y extremidades anterior. Se va a permitir dar soporte a tejidos recubiertos, como ya lo mencioné, que es el de la mucosa nasal. Y luego vamos a tener lo que es la mandíbula o el hueso de la mandíbula, que es el único hueso de la cara que destaca por tener movilidad. Consta de una base y de 2 ramas mandibulares unidas a los huesos temporales para su fijación. Además de ser la base de la dentadura inferior, lo hace posible distintas funciones que son básicas en nuestro organismo, como son el habla y la masticación. Entre sus características vamos a tener que va a tener un proceso coronoide, un proceso condilar, un ángulo de la mandíbula, va a tener cuerpo, un foramen mentoniano y una protuberancia mentoniana. Luego vamos a tener lo que es el hueso nasal, que estos son elementos óseos pequeños unidos entre ellos y se sitúan en la parte media de la cara. Van a conformar lo que es el tabique nasal, protegiendo así la nariz y albergando cartílago en su parte distal. Vamos a tener que va a estar conformado por un borde inferior, un borde interno, un agujero vascular, un borde externo para el maxilar, un borde superior, una cresta nasal, un canal del nervio nasal interno y un borde externo. Luego tenemos el hueso palatino, que es una continuación del maxilar y es que se adentra a mayor profundidad con respecto a la superficie de la cara. Además de dar apoyo a otros elementos óseos,
sirve para sostener tejidos internos. Tiene una forma de L y conforma el techo de lo que es la boca. Va a tener un surco palatino mayor, una cara nasal, una cara maxilar, una cara que completa la fosa perigoidea y un surco palatino. Luego vamos a tener al hueso boomer. Es un hueso situado atrás del maxilar y justo por debajo de la nariz y consiste en una fina lámina vertical que colabora en la formación del tabique nasal. Va a tener un borde posterior, un borde inferior, un borde anterior, un surco y alas y un canal. Luego vamos a tener lo que es el hueso maxilar, que pues como sabemos es un hueso de morfología irregular que ocupa la parte central de la cara o del cráneo, desde la parte superior de la boca hasta la base de las fosas nasales. También su función principal es servir de apoyo para las piezas dentarias superiores y incluye en su interior las raíces de estas piezas. También sirve como apoyo o de sostén para otros huesos de lo que es el viscerocráneo. Va a estar conformado por una cara orbitaria, una fosa canina, una apófisis cigomática, tuberosidad maxilar, apófisis alveolar, una espina nasal y un orificio infraorbitario. Luego vamos a tener lo que es el hueso o los huesos lagrimales, que van a ser pequeñas estructuras óseas situadas justo detrás de los huesos maxilares. Se tratan de huesos localizados en cada cuenca del ojo y tienen la función de participar en la función de las lágrimas, es decir, proporcionan una vía para que las lágrimas del ojo sean conducidas a la cavidad nasal. Va a tener un borde superior, un borde anterior, un canal lagrimal, una cara externa, un borde inferior, una cresta lagrimal y un borde posterior. Bueno, ahora prosigo con el tema de la cara y voy a hablar sobre los músculos que se encuentran en ella. Bueno, como sabemos, la cara es la parte anterior de la cabeza, desde lo que es la frente hasta el mentón y de una oreja a la otra. La cara nos proporciona identidad como individuos, por lo tanto los defectos en esta región u otras alteraciones resaltan de procesos patológicos y traumatismos. La cara está determinada por los huesos subyacentes de lo que es el viscerocráneo y posteriormente voy a hablar de los músculos de ella. Bueno, primero les voy a hablar de lo que es el occipito frontal. Este va a tener un vientre frontal y un vientre occipital. Vamos a tener que se va a encargar de elevar lo que son las cejas y arrugar la piel de la frente. Va a tirar de la piel cabelluda hacia adelante para indicar sorpresas o curiosidad. Su inserción va a ser la piel y tejido subcutáneo de lo que son las cejas y la frente, y su origen es la aponeurosis epicraneal. Luego vamos a tener lo que es el músculo orbicular del ojo, que va a ser que se va a encargar del parpadeo y aparte le va a dar firmeza a lo que es el párpado. Va a tener un origen en lo que es el borde medial de la órbita y va a tener su origen en el hueso lagrimal. Luego vamos a tener aquí al elevador del labio superior y del ala de la nariz, que como lo dice su nombre, su principal función va a ser elevar y darle movimiento a lo que es el labio y el ala de la nariz.
Después vamos a tener lo que es el depresor del tabique nasal, que va a ser este. El elevador del ángulo de la boca, que van a ser estos. También vamos a tener lo que es el mentoniano, que va a ser el que va a estar en la parte de acá. Esta. Luego vamos a tener el depresor del labio inferior, que va a ser este. El depresor del ángulo de la boca. Vamos a tener lo que es en la parte de acá, el elevador del labio superior, va a estar acá. El cigomático menor. Bueno, luego vamos a tener lo que es el cigomático menor, que pues como sabemos va a formar parte de los dilatadores de la boca, va a retraer o eleva el labio superior y profundiza el surco nasolabial, que es el que muestra tristeza. Luego vamos a tener el bucinador, que pues como sabemos va a presionar la mejilla contra los dientes molares y actúa como la lengua para mantener la que se alimenta entre las caras oculonasales y lo extra de la vestíbula bucal, y resiste la distensión, o sea, cuando se sopla. Luego vamos a tener lo que es el cigomático mayor, que va a formar parte de los dilatadores igual de la boca, pero va a elevar la comisura labial. Bueno, después vamos a tener lo que es el mentoniano, que como sabemos va a elevar y protruye el labio inferior y eleva lo que es la piel de la barbilla para indicar lo que es dudas. Luego vamos a tener lo que es el depresor del labio inferior, que forma parte de los dilatadores igual de la boca y retrae o desciende y produce la versión de lo que es el labio inferior, dando una expresión de tristeza. Luego vamos a tener el depresor del ángulo de la boca, que forma parte de lo que son los dilatadores igual de la boca y desciende de la comisura labial bilateralmente para expresar lo que son desagrados. Luego vamos a tener lo que es el orbicular de la boca, que sería este. Bueno, en el orbicular de la boca vamos a tener que este va a cerrar la hendidura bucal, va a generar la contracción física de comprimir y contribuye a los labios, que bueno, resiste distensión, o sea, cuando se sopla y cuando se da un beso. Bueno, después vamos a tener lo que es el cigomático mayor, que este va a formar parte de los dilatadores de la boca y va a elevar la comisura labial bilateralmente para que sonrías o demuestres un semblante de felicidad. Unilateralmente sería para burlarse o descenden. Bueno, ahora les hablaré de la columna vertebral. Bueno, en sus generalidades vamos a tener que la columna vertebral va a estar conformado de 33 a 34 vértebras. En hombres puede llegar a medir 75 centímetros, mientras que en mujeres va a variar, ya que puede llegar a medir de 60 a 65 centímetros. Vamos a tener o va a estar conformada nuestra columna vertebral por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares y de 9 a 10 vértebras pélvicas, en las cuales vamos a encontrar el sacro y el coxis. Luego vamos a tener las características de las vértebras cervicales. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de las vértebras cervicales, y como primera vamos a tener la C1, que se llama atlas, la cual es más alargada que las demás cervicales. Se caracteriza por no tener o no presentar cuerpo ni apófisis espinosas, ya que esta va a presentar superficies articulares y se pueden observar cavidades glenoideas
para los cóndilos del occipital, ya que el hueso occipital se va a articular con esta vértebra cervical. Bueno, después tendremos la segunda cervical, que es también conocida como axis. Esta vértebra se va a caracterizar o se va a diferenciar de las demás, ya que esta va a presentar una apófisis odontoides. Eso quiere decir que va a tener como un dientito o una cabecita en la cara anterior superior. Esta va a servir para que se pueda articular con el occipital. No va a tener cuerpo, pero sí va a presentar apófisis espinosas. Se va a caracterizar porque sí va a presentar un foramen vertebral. Va a tener una superficie articular superior, su apófisis odontoides, un foramen transverso y una superficie articular inferior. De ahí en fuera, todas las cervicales o vértebras cervicales van a tener las mismas características. De lo que es C3 a C7 van a presentar cuerpo, el cual va a ser alargado transversalmente, procesos uniformes en los extremos laterales de su cara superior. Va a presentar un foramen vertebral que va a caracterizarse por ser triangular o tener una forma triangular. Va a tener procesos espinosos de corta y bífida. Va a tener procesos articulares con carillas, articulación oblicuas, y va a tener sus láminas son cuadrilaterales, más altas y anchas que altas. Bueno, y mencionar también que estas van a tener un tubérculo anterior, cuerpo, un pedículo, un foramen transverso, como ya mencioné, con la característica de ser triangular, su tubérculo posterior del proceso transverso. Sus láminas van a tener procesos espinosos y carillas de articulación superior. Bueno, y ahora en las características de las vértebras torácicas o dorsales vamos a tener que van a presentar cuerpo, a cada lado van a presentar dos apófisis costales, van a tener un foramen vertebral. Este se va a caracterizar porque va a ser pequeño y aproximadamente circular. Su proceso espinoso va a ser largo, prismático, triangular, inclinado un poquito hacia abajo. Su proceso transverso van a ser detrás del pedículo y va a presentar una fosita costal. Luego vamos a tener que en su proceso articular va a estar la orientación de las carillas articulares en casi vertical. Sus láminas van a ser cuadrilaterales, tan altas como anchas, y su foramen intervertebral. Entre sus características van a tener que va a tener un cuerpo, apófisis articular superior, sus pedículos, apófisis transversas, va a presentar sus láminas, un foramen vertebral y una apófisis espinosa. Bueno, y ahora en las características de las vértebras lumbares vamos a tener que su cuerpo se va a caracterizar por ser voluminoso, con un diámetro transverso mayor. Su foramen vertebral va a ser triangular, casi equilátero. Su proceso espinoso va a ser cuadrilateral y de dirección horizontal. Su proceso transverso son llamados procesos costales y son finos y largos con un proceso accesorio en su base. Sus procesos articulares van a estar orientados verticalmente, y las superiores son cilindros cóncavos, y las inferiores serán sin cilindros convexos con procesos mamilares. Sus láminas se van a caracterizar por ser cuadriláteras
Su foramen intervertebral va a ser ovalado y amplio. Como les decía, se va a caracterizar por tener un cuerpo grande y semirredondo. Va a tener pedínculos, procesos transversales, sus láminas, un foramen vertebral, va a tener apófisis espinosas y se va a caracterizar de las demás porque va a presentar procesos mamilares. Bueno, ahora vamos con las características del sacro, que vamos a tener que su cuerpo va a ser triangular, impar, formado por la fusión de las 5 vértebras del sacro, que van a ser de la C1 a la C5. Vamos a tener que la cresta media del sacro representa la apófisis articular fundidas. La cresta lateral representa la apófisis transversas. Vamos a tener sus características en que va a tener apófisis articular, va a tener carilla auricular, va a tener un agujero, va a tener agujeros sacro posterior, apófisis transversas, cresta sacra lateral y cresta sacra media. Y ya como por último, nada más para dar sus generalidades, vamos a tener que el foramen vertebral va a ser por donde va a pasar lo que es la médula espinal. El foramen intervertebral van a ser pequeños orificios que van a tener o van a presentar estas vértebras, ya que por ahí van a pasar distintos nervios e irrigación para estas vértebras, y que cada vértebra, o sea, cada región de la vértebra va a ser diferente. Por ejemplo, las cervicales no van a ser igual que las del sacro. Y y pues ya, gracias por ver mi video.